Vamos a París. Hola, la París. Qué hermoso París. Y voy a charlar y voy a presentarles a una psicóloga viajera, Paulina Buiatti. Partió de Rosario hacia París para trabajar de psicología, pero su vida se transformó en otra historia, en otra aventura, porque viajar también es una aventura. Viajar por las mentes es un trabajo y también analizarlas y viajar por otros lugares también es algo muy, pero muy lindo para disfrutar. Paulina, buenas tardes. Sebastián Shapiro aquí te saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, buenas tardes, Sebastián. Encantada. Un gusto. Las 8 de la noche, por así, 8:15 de la noche en París. Sí, exactamente. Acá ya es de noche. Bueno. Estamos en invierno, así que ya cayó la noche por acá. ¿Cuándo decidiste partir de Rosario en tu trabajo de psicología y dijiste, bueno, me voy a París a continuar con la carrera? ¿Y por qué? Bueno, yo me fui en agosto de 2017, me recibí en marzo en Rosario y en realidad yo siempre tuve pendiente París porque había venido a los 15 años a Europa. Por primera vez hice un intercambio con la Academia de Inglés, estuve viviendo un mes con una familia en Inglaterra y al final del viaje me tocaba venir a París, que había sido siempre la ciudad de mis sueños. Estuve solamente 3 días en los que todavía recuerdo que estaba corriendo por toda la ciudad porque quería ver lo máximo posible. Y en ese momento me sucedió que pensé, en algún momento de mi vida quiero vivir ahí. Después esto se me pasó porque pensé que había sido un poco un delirio adolescente. Arranqué psicología en la Facultad de Rosario, en la Facultad Pública, la UNR. Y cuando me recibí, arranqué a leer sobre Maud Manoni, que es una psicoanalista que trabajó con Jacques Lacan, y ella se dedica al psicoanálisis, pero también realiza, en el hospital de día que ella creó para niños autistas y psicóticos, realiza también talleres de arte. Y a mí lo que me sucedió cuando yo arranqué psicología fue que sentí que había dejado esta parte mía de lado, porque a mí siempre también me había interesado mucho el arte, el teatro, la escritura, la literatura. Así que cuando leí sobre este lugar, sobre este hospital de día para niños, empecé a escribir mails. Es un hospital que queda en las afueras de París. Así que bueno, arranqué a escribir mails hasta que me aceptaron y me vine un año a hacer una pasantía. En realidad al principio eran 6 meses, me terminé quedando un año en ese lugar, pero en París ya llevo 3 años y medio. ¿Cómo es llegar a París con ese sueño? ¿Cómo es llegar a París con ese sueño y empezar a insertarse en el mundo laboral con todas las expectativas que vos tenías? Y ya nos vamos a meter en el mundo de las valijas y los aeropuertos y los más de 30 países recorridos. Pero primero esto, sí. El llegar a París, en insertarte laboralmente, en empezar a cumplir tus sueños y aparte empezar a saborearlos, ¿no? En primera persona. Sí, tal cual. Fue una experiencia increíble. A ver, en un principio no todo es color de rosas. Yo de chiquita odiaba el francés, así que no había estudiado mucho. A mí me gustaba mucho el inglés, pero no sabía casi nada de francés. Había estudiado porque me mandaban obligada a la Alianza Francesa de Reconquista, que es mi ciudad natal, ya que mi abuelo era el presidente de la Alianza Francesa, así que a mí me mandaban obligada. Y yo, si bien era olfa en todos los ámbitos, escuela, inglés, en todas las actividades, odiaba francés porque me mandaban obligada. Así que no estudiaba mucho. Y cuando me vine para acá me vine teniendo un nivel de francés que era realmente muy bajo. O sea, podía comunicarme, pero no sabía casi nada. Y yo arranco a trabajar, a realizar en realidad una pasantía en un lugar en el que trabajaba en la lengua francesa. Eso en un principio fue muy complicado. Yo me acuerdo que tenía dolor de cabeza a la noche. Y una cosa que me ayudó muchísimo fue que yo desde París siempre viví en la Ciudad Internacional Universitaria de París, que queda en el barrio 14, en el sur de París. Y es un lugar que está lleno de estudiantes de todo el mundo, donde ser extranjera fue más fácil, porque me encontré con estudiantes que básicamente me enseñaron la lengua. Yo lo que les pedí de entrada fue que no me hablen en inglés, que íbamos a hablar en francés, y si yo no sabía alguna palabra, yo se los preguntaba en inglés. Pero así fue que fui aprendiendo. Y bueno, al principio la mayor traba fue el tema de la lengua. Yo por suerte soy bastante caradura, así que no me daba mucha vergüenza equivocarme, y así fui aprendiendo. Viste que el francés y luego, respecto, sí. Viste que el francés, dicen,
no lo comparto, dice que tiene fama de que no te da lugar cuando uno es turista, cuando va y trata de insertarse un poco en su vida. ¿Coincidiste? ¿Pasó esto? ¿Cómo lo viviste vos? A ver, yo siempre hago la diferencia, Sebastián, con respecto a lo que es venir a Francia como turista o venir como profesional a formarse, tanto cuando uno va a la universidad, porque yo ya estoy haciendo mi segundo máster acá en la Sorbona, o cuando uno viene, por ejemplo, a trabajar. Ahí cambia mucho la cosa. Y yo una cosa que siempre digo es que hay que diferenciar entre el parisino y el francés. Porque cuando uno viaja por el resto de Francia, yo ya recorrí más de 80 ciudades en Francia, ve que son súper acogedoras. En cambio, en la capital sí nos pasa esto de que cuando venimos como turistas sentimos que nos están echando, porque están bastante hartos del turismo. Si bien yo no estoy de acuerdo, ya que es el país más turístico del mundo, y bueno, la capital francesa es una capital que también vive del turismo, así que en un punto uno tampoco entiende por qué les molesta tanto el turista. Pero cuando uno ya viene a insertarse laboralmente o a estudiar, se da cuenta de que son súper abiertos, que les encanta Argentina, así que les interesa mucho nuestra cultura. Realmente la diferencia cambia mucho a cuando uno viene a París de turista o insertarse laboralmente. Mi experiencia cuando yo vine más acá como profesional fue realmente muy buena. Pero como turista, uno tiene una impresión de que el francés es muy cerrado. ¿Y cómo es esto de empezar a hacer valijas y empezar a recorrer no solamente las más de 80 ciudades de París, sino 32, más de 32, 34 países en el mundo? ¿Cómo se mixtura esa vida del psicoanálisis, del estudio y también el viaje? ¿Te da la posibilidad económicamente? ¿Hay oportunidades porque las conexiones y también los medios así lo permiten? A ver, yo siempre viajé mucho, Sebastián, no fue una cosa que arrancó en Europa. De chiquitas más tengo una anécdota de mi familia, que yo tenía 15 días recién, y mi papá se fue de viaje a Paraguay y me llevaron a Paraguay. Yo me imagino que ahí el loco de la familia fue mi padre, a él le gusta viajar mucho en auto, así que siempre recorrimos mucho. Mi papá es más de siempre de viajar en auto y recorrer mucho los pueblitos, ciudades. Es una familia ya viajera desde que soy muy chica. Y después cuando yo vine para acá, realmente las distancias en Europa se acortan, en el sentido de que cuando uno viaja, por ejemplo, en Argentina, de provincia en provincia, es acá como viajar de país en país en cuanto a las distancias. Y ya estando acá, uno va viendo el modo de ahorrar. Es decir, vas viendo si te conviene el fin de semana que tenés libre, ir tomarte un vuelo o un tren o un bus. ¿De acuerdo? Hay muchas aplicaciones que te ayudan a eso. Yo, por ejemplo, viajé en hostels, viajé en couchsurfing, que son alojamientos gratuitos. O sea, viajé de un montón de maneras. Y ya estando acá, realmente uno puede viajar más sin gastar tanto. Paulina tiene casi 12.000 seguidores y tiene muy buenos tips para aquellas personas que quieran viajar alrededor del mundo y saber cómo ahorrar y dónde dar en la tecla con un montón de cosas imperdibles por su experiencia propia. La pueden seguir en Instagram como Paulina Alma Viajera, Paulina Alma Viajera, y allí la van a encontrar. Dice en su posteo: te invito a recorrer el mundo a través de mis escritos, más de 32 países y 250 localidades. Se presenta como psicoanalista, que lo es, viviendo en París. Paulina Alma Viajera. ¿Qué hay que tener en cuenta para viajar, pasarla bien? No te digo gastar poco, gastar lo justo o no llevarse sorpresas. Ay, no sé qué decirte así como una cosa que se me viene a la mente, pero yo creo que por una parte, a mí por ejemplo me gusta mucho armarme ya de antemano como mini guías para saber qué es lo que voy a recorrer, pero después intento tampoco estar tan apegada a eso, es decir, me gusta mucho leer sobre el país que voy a recorrer, la ciudad, saber qué lugares son recomendables, qué comida probar, por ejemplo. Me encanta empezar ese viaje intelectual un mes antes ya de emprender el viaje, pero luego me parece que está bueno estar abierto a que el viaje nos sorprenda. Y a saber que, por ejemplo, si llegamos a un lugar y hay un museo que queríamos recorrer y está justo cerrado, que por ejemplo y pasa con el tema del COVID, no pensarlo como algo fatal y pensar, ay, no conocí tal lugar y ya de repente no conocí la ciudad. No, pensar, bueno, si la ciudad me gustó, que ese lugar me quede como una excusa para volver. Entonces me parece que está bueno leer un poco sobre los lugares, o sea, informarse antes, pero también tener la flexibilidad para que la ciudad nos sorprenda y que si hay algo que queríamos hacer y no se nos da, estar abiertos a que este mundo que es maravilloso siga mostrándonos otras cosas.
Paulina, el tema coronavirus, pandemia, ¿cómo está París? ¿Cómo lo están llevando? ¿Qué se está viviendo en este momento? El tema está muy complicado, como en todo el mundo. En este momento en París estamos con un couvre-feu, que sería un toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Estaban evaluando la posibilidad de confinarnos, decían que podía ser el fin de semana o durante toda la semana por 3 semanas, pero al final eso no se va a dar. En París no estamos confinados y va a seguir la medida del toque de queda, que no sabemos, la situación es complicada en todo el país y ya creo que en todos lados no están sabiendo qué hacer, porque hay medidas que se van tomando, pero se ve que la situación continúa y que realmente empezamos a convivir con este virus ya. Subrayo lo que acaba de decir Paulina, ya no saben qué hacer. Si esto y cuando uno habla con alguien que está en Europa, está como hablando con el diario del lunes, porque nosotros acá estamos en una situación totalmente distinta. Hoy veremos qué pasa y ojalá que no pase. Dicen que se viene una otra ola más, veremos cómo nos toca. Pero allí, ¿cómo es la gente? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Hay conciencia? ¿Hay hastío? ¿Realmente te parece que independientemente de las medidas que puedan llegar a adoptar, sí se acatan? Al principio del confinamiento uno podía ver que la gente cumplía, pero luego la gente ya se ve que están en el mundo, hablo, me parece en general, ya están todos como más descreídos y no saben de qué manera reaccionar. Entonces, por ejemplo, acá son muy estrictos con el tema de las multas y si, por ejemplo, estás en la calle sin barbijo o mismo, por ejemplo, si tenés la nariz descubierta, te ponen una multa de 135 euros. ¿Cuánto es la multa? Una multa muy cara. 135 euros la primera, pero luego puede llegar hasta 3.500. Penalité, te dicen, es decir, claro. Sí, sí. Sí, así que con el tema, por ejemplo, del barbijo, acá se le dice la máscara, con eso no se hincha porque la gente sabe que si no tenés puesto el barbijo tenés una multa que es muy, muy cara. Pero después, por ejemplo, con el tema del toque de queda, hay maneras de poder volver más tarde a tu casa, por ejemplo, si estás trabajando, si tenés una urgencia, y ahí ya no se ve como al principio que uno sentía que la ciudad moría cuando era el confinamiento, cuando estaba el toque de queda. Ahora se ve menos movimiento, pero aún hay movimiento después de las 6 de la tarde. Invitamos a toda la gente a seguirla, a Paulina Alma Viajera, para que se dé una vueltita por todas sus experiencias, muy pero muy lindas por diferentes lugares del mundo y también por diferentes ciudades parisinas, y tengan tips, porque cuando esta historia permita viajar, siempre es importante tener en cuenta a alguien que lo recorrió, que sabe y también que le encuentre un poco la vuelta a cada una de las historias y también las ha disfrutado y nos ha contado. Te agradecemos enormemente que nos hayas atendido y te deseamos lo mejor para esto que viene y también para todo este año 2021. Ay, muchísimas gracias, Sebastián. A mí también me encantó hablar con vos, me pareció una entrevista hermosa, así que te agradezco muchísimo. Me encanta estar en contacto con Argentina, así que te lo súper agradezco. Para mí fue una oportunidad también muy, muy linda. Gracias por tus palabras, te mando un gran saludo y a disfrutar París y a disfrutar la vida, que es lo más lindo. Muchas gracias, les deseo lo mismo. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estábamos hablando con Paulina Alma Viajera, así la van a encontrar en Instagram para seguirla.